Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al canal de Yago LSZ. Últimamente estuve pensando en que la situación de Newell's ameritaba quizás no hacer varios videos como yo suelo hacer para Instagram, para TikTok, en los cuales en un minuto y medio se trata de explicar más o menos situaciones de partido, qué está pasando, qué es lo que va a pasar a futuro, hacer algunos análisis y quizás estaba la chance de incursionar con lo que sería un video en YouTube, ¿por qué no? Algo más extenso, algo más cercano con ustedes, algo más en donde se pueda quizás generar algún tipo de debate en los comentarios. Están obviamente desde el principio hasta el final del video invitados a dejar los comentarios, a escribir lo que piensan. A mí me gusta muchísimo leer lo que la gente opina, ¿no? Porque es lo que más importa. La opinión del hincha, del que va todos los días, del que paga las cuotas del club, es lo que los dirigentes deberían también escuchar un poco y es lo que quizá no pasa tanto. Newell's pasa por una situación, a mi parecer, complicada, pero podría ser peor, por supuesto, porque estamos hablando de que quizá en este torneo, con 28 equipos, de verdad tenés que ser muy, pero muy malo como para preocuparte por lo que son los promedios, el descender a una categoría inferior. Este tipo de torneos le ha bajado un poco la dificultad, si se podría decir, ¿no? A que enfrentaban clubes antes, cuando la liga era de 20 equipos, una liga seria, o de un torneo ordenado, que lamentablemente lo hemos perdido hoy en día. Bueno, es para hacer otro video aparte, ¿no? Charlar un poco de lo que es el formato actual de AFA, a mi parecer una vergüenza absoluta. Pero dejando esto de lado, Newell's, por suerte, no tiene un problema como tal, como sí podrían tener clubes como Aldosivi, San Martín de San Juan, Talleres, por poner un ejemplo ahora, que quizás están más complicados con los promedios. Pero esto no significa que un club tan grande como Newell's tenga que llegar al límite de estar preocupado por el descenso para empezar a hacer cosas, para empezar a moverse, para empezar a preocuparse por lo que es la falta de fútbol que hay en un club tan histórico como lo es Newell's Old Boys de Rosario. Porque es un club histórico más allá de lo que son los títulos, más allá de lo que son los logros obtenidos. Es un club que ha marcado historia en el fútbol argentino. Es de los clubes más importantes del fútbol argentino, donde han pasado leyendas, han pasado equipos históricos, gente que ha dejado huellas no solo en el club, sino a nivel país, quizá a nivel mundial, con lo que representa Newell's, con la gente que está identificada con Newell's. ¿Por qué hago toda esta intro? Porque no me parece apto que Newell's sea un club que se conforme con la mediocridad, que se conforme con un luchar por entrar a Copa Sudamericana. ¿Por qué? Cuando debería ser algo habitual. Lo habitual sería que un club tan grande como Newell's, quien hoy en día tiene el estadio más grande de todo el interior del país, que es uno de los equipos más convocantes del país, un equipo que quizá una tarde de sábado, sin pelear nada, te mete 50.000 personas en un estadio. Y muy pocos clubes pueden lograr eso. Solo clubes grandes. Entonces ahí creo que radica el problema que está teniendo Newell's hoy en día. Que no se están ubicando en el club importante en el que están. Ojo, y no solo le pasa a Newell's. Porque soy alguien que le encanta consumir fútbol y lo he visto en otros clubes también. En los cuales hoy en día se ha perdido ese, si quieren decirle, respeto o vara que los clubes grandes tenían antes. Y la gente que estaba dentro del club, jugadores, llámenle lo que quieran, sabían en dónde se encontraban. Hoy en día creo que eso es algo que se perdió un poco. Creo que me estoy yendo un poco de las ramas, quizá hay que hablar de cosas más específicas, por ejemplo, el mercado de pases. El año pasado hacíamos un recuerdo de lo que habían sido mercados de pases de Newell's en los últimos años. Mercado de pases incomprendibles por donde se vean. Gente que ha llegado y no ha jugado ni un solo partido. Montos que nunca hemos sabido cuáles eran, por ejemplo. Y muchos negocios raros
que quizá, bueno, en el fútbol argentino abundan bastante, pero de vuelta, no por eso debería ser una regla. Newell's otra vez pasa por un mercado de pases tortuoso, malo, difícil de explicar. Era un plantel que necesitaba ocupar posiciones específicas claras, pero ni siquiera para este torneo. Ya desde el torneo pasado se veían que, por ejemplo, se necesitaba un 5. El acompañante de Banega terminó siendo Jacob, un tipo que era zaguero, que bueno, ahí hubo muy buena mano del técnico en descubrir que podía ser un buen 5, y terminó siendo él la clave, a mi parecer, de las buenas actuaciones que ha tenido Newell's de Logro Fabiani en el torneo pasado. Pero es un jugador que te sumó 2 o 3 partidos buenos y ya lo vendiste. Ese lugar que encima ya era difícil de ocupar, vendiste al único jugador que habías logrado adaptar al sistema. El 5-1. La línea de zagueros. A ver, es un técnico que le gusta tener 3 zagueros. Entonces, tenías que apuntar a que llegue por lo menos un tercer zaguero de calidad para acompañar a Lolo y a Víctor Cuesta, que a mi parecer en Newell's han cumplido muy bien sus roles. Y Newell's tardó muchísimo en traer, por ejemplo, a Noguera, que se sumó hace muy poco, que todavía no lo hemos visto en juego, que no sabemos cómo está físicamente. Lucas Sosa, otro que no se ha adaptado al fútbol argentino, no se ha adaptado a Newell's, no ha jugado bien desde que llegó. Y yo lo veo muy difícil, como un posible tercer zaguero en esta línea que quiere armar el Logro. Entonces, ¿qué queda? Esperar a la Noguera. Pero ya perdiste 3 fechas. Y no sabemos cuántas más va a perder Newell's hasta que tenga a disposición todos sus refuerzos. Ya nombramos 2 posiciones, el zaguero y el 5. El arquero lo tenías cubierto. Bueno, lo de Keylor Navas es también, para hacer un video aparte, una vergüenza lo de Keylor Navas, una completa vergüenza. Acá sí que ya al club poco que decirle, un papelón cómo se ha manejado el arquero costarricense. Y Newell's creo que, bueno, ahí ya mucho no hay que hacer, ¿no? El técnico se la arregló con lo que pudo. Parlacina, que volvió del préstamo, se trajo ahora a Espínola, ok, perfecto, bien, lo del arquero te lo saco. Laterales, bueno, Fabiani confió en Martino. A mi parecer, en un Newell's competitivo, Martino no estaría. Hoy en día no te lo discuto, la verdad que con Fabiani no está haciendo mal las cosas. Del otro lado tenés a Montero, ojo, muy bien visto lo de Montero. Mira, muy poco se habla de la excelente incorporación que fue Alejo Montero. Pero muy poco se habla, ¿eh? Porque para criticar, obviamente es más fácil. Pero nadie dijo que se trajo al 4 de agropecuario con una edad ya avanzada, ¿eh? Porque Alejo Montero no es ningún juvenil. Y la verdad que a mi parecer fue de las mejores incorporaciones de los últimos tiempos de Newell's. Y les voy a explicar por qué. Porque el cubrir esa posición, en el fútbol mundial inclusive, es muy difícil. El puesto de lateral / carrilero es muy difícil de cubrir. Así que a mi parecer muy bien visto lo de Alejo Montero. Ahora, bueno, se pudo recuperar a Mosquera también, creo que ese lado está bastante cubierto. A mi parecer son 2 buenos jugadores. Después me podrán decir, no, pero me parecen un desastre, no, pero no rindieron, lo que sea. Ok, yo los entiendo, pero a mi parecer son muy buenos jugadores. Y después está el tema del 9, el Newell's, muy importante, porque la lepra dependió solamente de Cocolizo González, quien era un 9 que quizás no era el más apto para ser el 9 titular de Newell's, y trajiste otro. Pero ese otro es un delantero que ni siquiera ha llegado a concentrar por lo menos un partido. Que la única vez que concentró fue para ser arquero. Un arquero suplente. O sea que también es bastante preocupante que una posición en la que Newell's necesitaba sí o sí un refuerzo, se trajo a alguien que no sabemos cuándo va a poder jugar, que no sabemos cómo está físicamente, que no se sabe si va a poder recuperar ese nivel que alguna vez tuvo. Estamos hablando de Darío Benedetto, lo cual también es una incógnita de este mercado de pases bastante malo de Newell's. Y para mí, el lugar donde más se debía reforzar, por sobre todas las cosas, porque a Fabiani le gusta mucho jugar por banda, eran los extremos.
Newell's básicamente no tiene extremos. Está Herrera, que a mi parecer no es quizá un extremo como tal. Es alguien que le gusta más encarar por adentro, no es tan rápido, tampoco es tan desequilibrante. Sí considero que aparece bastante bien en lo que es ofensiva, como una especie de falso 9 por atrás del 9, pero yo no le veo condiciones de extremo como se requeriría en un esquema como este. Quizá era una de las posiciones a apuntar, y es donde más tardó Newell's en traer jugadores. Ha llegado ahora Franco Orozco de Lanús, que a mí no me dice nada. Un jugador que en Lanús prácticamente no estaba jugando, que vino de un equipo de Rusia. A mí ese refuerzo, la verdad que poco y nada. Del otro lado, desde la venta de Silvetti, que literalmente no hay nadie. Newell's no tiene a nadie por la otra banda. Hemos visto acercarse ahí a Maroni, que está lejísimo de ser extremo, Vanega por momento, Martino, inclusive jugando de extremo, una posición que Newell's no tiene a nadie. A nadie. Entonces es un mercado de pases complicadísimo, tortuoso, que está en falta, que son incógnitas. Queda a ver si alguno rinde, pero no ha llegado nadie que pueda inclinar la balanza al equipo de Fabiani, que para mí perdió más de lo que ganó en términos plantel de lo que era respecto al último torneo, porque perdiste a dos piezas fundamentales que eran Keylor Navas y Jacob, y no se trajo a dos piezas fundamentales como lo eran Keylor Navas y Jacob. Un inicio a nivel complicado, se ganó bien en Mendoza, pero después dejó mucho que desear en lo que es rendimiento futbolístico, ya ni siquiera tanto en los resultados, en los cuales ganó uno, perdió uno y empató uno. No genera nada de expectativa lo que es este torneo de Newell's, que para mí va a tener que apuntar más a sumar puntos para hacer una campaña medianamente regular, y ya cuando pase todo este proceso electoral, que también va a ser todo un problema para el club, cuando se designe el nuevo presidente quien lleve las riendas del club, se podrá proyectar algo en lo que sería 2026 en adelante, pero para este semestre veo las cosas bastante complicadas en la lepra.